Bueno, primero felicitaciones por la película. Al que quiero primero preguntarle algo es a Pipo. ¿Viste la película? No, bueno. Diego, Gracias. ¿viste la película? ¿Viste algo? A ver, ¿puedo decir? Puedo consultar. Participé y vi no lo suficiente como para poder tener una opinión formada y hacerla pública, la opinión. Creo que es muy interesante, porque en el momento que la vi, y el director, que lo tengo aquí cerca, es testigo, en el momento que la proyectamos en una reunión, la proyectamos, no andaba en la pausa del reproductor, entonces no tenía, pará, que quieres un comentario, no, hay que seguir viéndola. O sea que sos de los que rompen los huevos en el cine. Qué lindo que hablas. Pero está bien, él quería hacer comentario y va viendo y quería ir comentando, pero por eso Claro, dice... entonces, tienen que verla, hablo a la cámara, usted, y emitir su propia opinión. Porque mi opinión puede significar, que va a hablar mal de la película. No, sí, puedo hablar mal. Podés hablar mal, obvio, pero no vamos a hablar mal. Puedo decir malas palabras. También. Es muy original la idea y el concepto. Eso es lo primero que me sucedió cuando Maxi, el director, me dio una reunión. Yo soy Maxi Gutiérrez, dije, yo no. Bueno, me cuenta la idea que tenía. Y yo, bien, no es una biopic. Es una película, una comedia romántica, es ficción, que transcurre en 1983. Coincide con la época en que los Twins grabábamos nuestro primer disco. Gracias. ¿Otra pregunta? Bien. Vos fuiste a preguntarle a él, che, ¿podemos hacer la película? Eso fue lo primero que hiciste. Yo me junté con Pipo y me junté con Daniel. Les conté un poco cuál sería el concepto de la película, que la película, justamente lo que dice Pipo es verdad, no es una biopic, es una película que utiliza el contexto temporal y particular de la grabación del disco justamente como un escenario, justamente como contexto, y por ahí atraviesa la trama de la película. Es la historia de maduración de un adolescente que pasa de ser un adolescente a una persona mayor. Utiliza todo el entorno como contexto para contar un cuento, que es la historia de Mario, que está pasando de la adolescencia a la madurez y bueno, en esa transición es testigo ocasional de un momento inolvidable y único del rock nacional. ¿Cómo fue para vos viajar a los 80? Conocías seguramente a los Twists, pero digo, ¿cómo fue meterte en el universo de la grabación de este disco tan emblemático para el rock? Sí, yo la verdad que conocía los Twists, pero conocía muy poquitos temas, la verdad, de chiquito, que por ahí de escucharlo en la radio, o por ahí, o por ahí, viste, mi papá lo ponía en el auto, y yo conocía los temas, pero no sabía que eran de los Twists, viste, y de pronto, cuando le cuento a mi familia, a mis papás sobre todo, de que estaba la idea de participar y de ser protagonista de esta película, se volvieron locos porque obviamente para ellos los Twists representa, y ahí fue donde empecé a adentrarme en el mundo de los Twists y lo que representa en toda una generación justamente de la edad de mis papás. Bueno, Maxi obviamente me acercó mucho hablando, contándome cómo era vivir en esa época y obviamente ir adentrándome en todo lo que es el álbum en sí, La Dicha en Movimiento, los temazos que tiene obviamente y lo que significó para toda una generación y para todo un momento histórico de la Argentina que la verdad que es súper importante. Entonces poder acercarme un poquitito de cierta manera, ponerme en el rol de Mario, obviamente con los chicos, meternos en los 80, esto que de pronto no exista el celular para encontrarte con la chica que te gusta, de pronto, bueno, decís tal fecha, voy ahí, nos vemos, todo otra mística que la verdad que siento que la película lo muestra muy bien. Ronnie, ¿extrañás esa mística que está hablando él? ¿Todo eso que había y que no había? A veces sí, porque creo que había una magia que hoy no existe, ¿entendés? Todo era generar, o sea, no necesitábamos derechos. Pensá que La Dicha en Movimiento es la banda de sonido de la democracia. O sea, esto se grabó en octubre y Alfonsín asumió en diciembre. O sea, podías respirar libertad. Era muy importante para nosotros. Entonces, creo que al marcar un momento tan importante,
de artistas que se juntaban con artistas, que no había celos. ¿Entendés? Es un poquito esto que se está viviendo ahora con las colaboraciones. Lo que pasa que en los 80, como decía aquello, no había tecnología. Claro. Todo era remar, remar y remar. Y en honor a la verdad, creo que era más romántico. Claro. Creo que el olor a Cleopatra, el olor a pensé que se trataba de cieguitos. Mira, yo descubro Pescado Rabioso por mi vieja, 72. Y descubro los twists por mi vieja, que sabes que cantaba un tema que todavía no se había cortado. Pensé que se trataba de cieguitos. Bien, y un tema que no tiene estribillo. O sea, mi vieja me enseñaba lo que pasaba afuera Con la canción. con la canción. O sea que, ya te digo, vos escuchás Twist, La Dicha en Movimiento, y respirás felicidad, democracia, Claro, libertad. claro. O sea, nos cambió la cabeza a todos. Y mira que habían estado las Baby Queen, con Spumer, Claro, Harry, la viejuda de Fabi, Spumer, Vivitelas, Vivitelas, y falta una que no me acuerdo. Permíteme, Edith, creo que se llama. No me acuerdo. Por las dudas, ¿Entendés? Estaba grande. el Cataplasma Show, que eran Katia Aleman con... Estaba empezando recién lo que se hacía en Amsterdam, que era la Vanguard. Yo me acuerdo que le dije a Chabán, esto ya se hizo Chabán, afuera. Chabán. Claro. Chabán, pero trajo acá un formato, bueno, igualmente eso fue después de que salió el disco. La Dicha Movimiento no salió cuando ya estaba la democracia, salió el 17 de octubre de 1983. Existía la dictadura todavía, a mí me importaba 3 carachos, todo eso. La cosa sucedió, no fue un proyecto de hacer un disco. Charlie un día vino un lunes a la sala de ensayo, porque veníamos haciendo algunos shows, ya había inaugurado Café Einstein, por ejemplo. Bueno, el asunto es así, ¿no? Esa escalera, si te habrás patinado, si te habrás caído de la escalera. No me confundo. Porque yo soy músico, no soy de la de delante de ayer, soy yo. La Dicha en Movimiento, esto voy a tratar de decir varias cosas a la vez en pocas palabras. La película no no es la película de los twists de La Dicha en Movimiento. Es toda una historia donde se involucran esas situaciones cronológicas, socioculturales y etcétera. Y la anécdota que iba contando, no me olvida. Bueno, que más de decir de que la policía y todo eso, pasaba de todo. A mí no me preocupaba porque mi papá era policía. Entonces, cuando me paraba la policía, mi papá decía siempre, llevar los documentos, la plata, la llave y el carnet de Churruja, el hospital de la policía. Siempre. Entonces, no, vos del pelo largo, vení, la mano contra la pared, documentos. Su padre está en la repartición, sí, escribiente Cipolati, seguridad federal. No, pibe, nada. Vamos, un día me olvidé del carnet y me retiré más, no importa. Pero eso era mi único vínculo con lo que pasaba socioculturalmente. También empezaba a aparecer el punk. Y el asunto es que de golpe me vi arriba de un escenario en el Café Einstein, pero antes habíamos tocado en Marabú. Presentamos el disco La Dicha en Movimiento en Marabú, que era un cabaret de tango. Sí. Que cuento la anécdota, ¿me dejan? Soy director siempre. Hace mucho, pero mucho tiempo, amiguito. Yo conocía a Marabú de las películas argentinas antiguas, que había ponía Chantecler, Marabú, Los Neones, caminando por Corrientes y Maipú. Digo, Marabú, voy a ver el lugar. Entro a Marabú, que ya no era un local de tango, pero tenía toda esa estética. Quiero conocer al dueño, le dije al mozo. Bueno, le digo, decir eso, yo tengo un grupo, quiero hablar con él, a ver si podemos tocar acá. Bueno, está hablando con el comisario ahora. Le digo, decirle que me llamo Pipo Cipolati. Bueno, entro a la oficina, está el comisario. Cipolati, ¿te llamás? Encantado. Tu padre, sos el hijo del escribiente Cipolati, era el comisario de la comisaría primera donde trabajaba mi papá. Toma whisky para mi amigo. Y ahí le convenzo de hacer un show en Marabú y arregla con Daniel Greenbank
para que produzca el show oficial de los Twists presentando el disco antes de que saliera. Y Daniel Greenberg, la condición de eso, me dijo, quiero ser el DJ. Y en los afiches decía DJ que Daniel Greenberg, que pasó una música de... Pero ahí empezó todo. Y después Marabú se transformó en un lugar de rock. Soda Stereo. Soda Stereo, soporte de los Twists. No, y los abuelos. Los Por abuelos, soporte de ustedes. Virus, los abuelos y los Twists, grupo Yo vi invitados eso. Soda Stereo. La única vez que fue soporte Soda Stereo en mi vida. Soda Stereo tocando canciones en inglés. Increíble. Claro. O sea, imagínate que fue la base de toda todo. la música. Depende de las cosas que me sucedían, que las que yo veía en la película. Yo veo todo como una película. Estaba tocando Marabú. Y que y una noche, ahora vamos a ir hablando de la película de La Dicha en Movimiento, pero ¿para qué carajo tiene si no para contar cosas? Entonces, uno de los shows que hicimos, que era Virus y los Twists esa noche. Entonces le digo a Federico Moura en el camarín, ¿qué te parece? Bueno, no sé quién tocaba primero. Al final sacamos las dos bandas, todos juntos, y hacemos Tengo de Sandro, sin ensayarlo. Y alguien, y está en YouTube, Federico y yo cantando Tengo un mundo de sensaciones. Gracias, hasta la semana que viene. Kepcho, vos escuchás un poco todas estas anécdotas. ¿Cómo es para vos, no? Saber que participaste de una película, pero que en realidad habla de todo esto o va a disparar muchas conversaciones también. No, olvídate. A mí realmente una de las claves que más me gustó de poder ser parte justamente de la película es este cruce generacional que se va a dar, porque de pronto hay un montón de padres que van a ir a ver la película con los hijos y que los hijos por ahí nos pueden llegar a conocer en una de esas a nosotros que por diferentes series o redes, lo que sea, y de pronto que justamente haya un nexo, una conexión donde de pronto los padres les puedan contar justamente a los hijos cómo era vivir en esa época, o que de pronto vayan entendiendo un poquito, viste, que de pronto uno van pasando los años y si algo no te acerca de esa manera, los nenes por ahí de 15 años no tienen ni idea de cómo era realmente. Si yo, al que tengo 27, casi que estoy un poco alejado y sé un poquitito del cassette, de esto, de lo otro, pero hasta ahí, porque por ahí lo viví un poco de chico, pero todo está avanzando tan rápido que realmente si este tipo de cosas no te acercan de esa manera, los chicos no hay forma que por ahí se lo puedan imaginar. Claro. Entonces creo que se va a dar algo que está bueno justamente para que se comuniquen, algo generacional que está bueno. Qué bueno Ya, que eso apuntaba. acaba de decir, porque Sí, volvió sí. a hablar de la película. No, volvimos. Pero a eso apuntabas vos. Sí, a mí me pasa que tengo hijos. Tengo una hija de 26, de 27 y otro hijo de 18, pero además me agarró en un momento que estaba siendo docente y ejercía la docencia todo el tiempo. Entonces trabajaba con chicos de 17, de 18 años, que de pronto empezó a pasar que los estímulos o los incentivos para producir cine, para desarrollar tu carrera artística empezaron a cambiar. Ni a achicarse, a modificarse los caminos. Entonces empecé a sentir como que en el feedback, en la devolución de los pibes, empezó a haber como una falta de interés porque los caminos habituales no estaban siendo efectivos. Se hacía un embudo donde son 4 para hablar, con 4 plataformas, es un agujerito así para pasar y es un colectivo de pibes que quieren contar cosas. Por eso aparece Kepcho también ahí, porque a mí Kepcho me lo hace conocer mi hijo de 18, que en aquel momento era mucho más chiquito, y me lo hace conocer a Kepcho, ¿no? Por las redes y qué sé yo. Y lo que me resultó muy, muy interesante de él es cómo él utilizó un camino alternativo para llegar a donde llegó. Él se creó una audiencia de manera muy artesanal, no viene del mundo convencional de Disney, Cris Morena, de los caminos que ya conocemos, ¿no? Él viene de otro lugar, él se fue construyendo una audiencia, fue artesanalmente haciendo, y me pareció desde ahí un tipo súper interesante. Me acuerdo que la primera vez que hablamos, yo estaba editando algo en un lugar, me acuerdo que viniste a visitarme, estábamos en un estudio, y se fue y dije, por favor que sea este pibe, y él no me confirmó, y dijo, me gusta mucho, y yo no había hecho nunca cine, me gusta, qué sé yo, pero no... Es que estábamos ahí con Cromañón. Sí, me dijo, no sé, qué sé yo, y lo único que pensaba es, por favor que sea este pibe, porque realmente lo que tiene es que el personaje, está buenísimo cuando los actores construyen un personaje, ¿no? Que son ellos, ¿no? Pero el personaje de Mario tiene mucho de él.
desde la manera en que él encara. El personaje encara, es un tipo que encara, que asume riesgos. Autogestión total. Autogestión total, y eso lo tiene en el ADN. Entonces, para nosotros, los que venimos venimos con otro librito, y estamos acostumbrados a otro sistema para construir audiencias y para construir, para visibilizar lo que hacemos, entender estas nuevas formas, él es un referente espectacular. Y, perdóname, me fui un poco, pero Sí, fuiste. me acuerdo que sobre el incentivo de tratar de transmitir a los chicos, de que no bajen los brazos, de que no surgió la analogía de este disco. Yo decía, desde el momento más opresivo, el invierno más grande que tuvimos nosotros los jóvenes en esa época, surge esta primavera que es alucinante, y en algún momento pasa. Es decir, esto se va a acomodar de alguna manera. El cine nacional se va a acomodar. Acá nosotros tenemos una suma de talentos increíbles y se va a ir acomodando y se va a volver todo este movimiento rarísimo que hay hoy, que parece de medio apocalíptico, se va a acomodar y va a transcurrir. Eso es mi idea y es la pretensión que tiene la peli. Bueno, así Bueno, voy a dar una esperemos. opinión. Porque Sí. la película no me habla. El asunto es porque básicamente lo que habíamos hecho es una comedia romántica que transcurre en esa época. Me volvió un poco la memoria. Se recrea también toda la situación. Por eso hay personajes como que hace Campio, la Lomil, que son militares y todo eso. Es como un documental, ficción, realidad. Y en el medio de todo eso aparecen los que hacen de nosotros cuando éramos jóvenes. Gracias. Bien. Te dije gracias muchas veces. Sí, muchas Sí, veces. igual soy un desagradecido. Ojalá que la gente, vaya al cine y que se inspire, ¿no? Justamente con todo lo que se ve acá. Un momento súper interesante para todos nosotros. Súper interesante. Si alguien hizo una película parecida a esta, es mentira. Pensá que en el mismo momento Vas a ser pionero, mira el hijo de puta. la historia oficial, o sea, la dicha en movimiento, Click Modernos, explotaba. Argentina era una fiesta. Y la banda de sonido eran los Twist. Claro que sí. La Villa en movimiento. La dicha en movimiento. Muchas gracias. Gracias. Gracias.